donde estamos viendo el libro de Cielo Paso a Paso. Me encuentro con Jesús Auzocúa del Cenáculo Universal de Reparación al Corazón de Jesús. Gracias, Jesús, por estar con nosotros y por su paciencia. A ustedes, Silvia, muchas gracias a ustedes. A ustedes. La paciencia, la templanza, la fortaleza, la caridad, la virgen. Pobrecito. Gracias por estar con nosotros. Para eso nos quiere el Señor. Nos quiere muy virtuosos, muy virtuosos, muy virtuosos. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tratar, vamos a irnos turnando el libro 1 y así la secuencia, y del libro 11 en adelante. El día de hoy vamos a empezar con el libro 11 porque la charla pasada, o el programa pasado, vimos la secuencia que hemos ido tratando del libro de Cielo a partir del libro primero, o del cuaderno primero, vamos a decirlo así, que empieza en el volumen 1. Así que el día de hoy nos vamos a brincar hasta el 11, porque el doctor Tomasini recomienda que nosotros vayamos viendo a la par el libro 1 y el libro 11, y de esa manera ir compaginándolos e ir avanzando de una manera más sistemática. Bueno, pues entonces, Jesús, le doy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Cecilia, a todos los que nos siguen, a ese trabajo que hace el mundo católico. A pesar de todas las contrariedades, ahí sigue usted a pie del cañón. Pues sí, una mujer con una gran fortaleza. Pues una gran fortaleza. Aquí estamos, y es lo importante. Pero el día de hoy tenemos unas lecturas muy, muy hermosas, en donde Jesús habla de su voluntad y del victimado, tanto que nos preguntan mucho qué es el alma víctima, qué significa todo esto. Y pues lo que vamos a hacer es hablar un poquito de esto. ¿Quiere usted decirnos algo? Porque usted conoce muy bien libros. Pues, como usted decía, el doctor Tomasini siempre recomienda compaginar la lectura del libro de Cielo desde el libro 1 y de forma paralela o simultánea al libro 11. Es decir, no significa excluir ningún libro, sino ir compaginando ambas lecturas, porque como ya saben, el libro 11 da ya al Señor a conocer todo lo correspondiente a la vida, el salto, ¿no? A la vida en la divina voluntad, ese paso de la redención a la santificación. Y desde el libro 1, que es el libro de cabecera que siempre el doctor recomienda, y hasta el libro 10, pues habla de virtudes, que Luisa las vive, ¿verdad? Y nos va narrando las virtudes, ¿no? Entonces el doctor recomienda esto, ¿no? Ir compaginando ambas, ¿no? Hoy vamos a ver la primera parte, una parte del libro 11 ya, el comienzo, que es donde ya empieza a hablar el Señor directamente de la vida en la divina voluntad. Así que bueno, vamos a hacer la lectura como hacemos siempre y luego pues haremos una pequeña reflexión siempre dentro del marco de lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a la sierva de Dios. Muy bien, y además de todo, qué interesante lo que nos dice. Jesús dice que en su voluntad todas las cosas tienen el mismo valor y habla de su voluntad. Vamos a empezarlo a leer. Usted páreme cuando usted quiera, ¿sale? Cuando usted quiera, me para y hace el comentario. Dice, continuando mi habitual estado, mi siempre amable Jesús ha venido y le he dicho, dime, oh Jesús, ¿cómo es que después de que has dispuesto al alma a sufrir y de que ella, conociendo el bien que hay en el sufrir, ama el sufrir y sufre casi con pasión, y cuando cree que su patrimonio es el sufrir, en lo más bello tú le quitas este tesoro? Y Jesús le contesta, hija mía, mi amor es grande, mi régimen es insuperable, mis enseñanzas son sublimes, mis instrucciones son divinas, creadoras e inimitables. Entonces, para hacer que todas las cosas sean grandes o pequeñas, sufrir o gozar, naturales o espirituales, adquieren un solo color y tengan un solo valor. Permito que cuando el alma se ha adiestrado a sufrir y llega a amarlo, yo le hago pasar el sufrir como propiedad en la voluntad. Así que cada vez que yo le mande el sufrir, teniendo la propiedad, las disposiciones en la voluntad, se encontrará siempre dispuesta a sufrir y a amar el sufrimiento. Así que yo miro las cosas en la voluntad, y entonces es para el alma como si siempre sufriera, a pesar de que no sufra, a fin de que el gozar tenga el mismo valor que el sufrir, y el rezar, el obrar, el comer, el dormir, en suma todo, porque el todo está en sí, las cosas son de mi voluntad, para hacer que cualesquiera que sean las cosas tengan un solo valor,
Permito que el alma se adiestre a todas las cosas en mi voluntad con santa indiferencia. Así que para el alma parece que mientras yo le doy una cosa, luego se la quito. Pero no es verdad. Más bien es que en un principio, cuando el alma no está bien adiestrada, siente la sensibilidad en el sufrir, en el rezar, en el amar, pero cuando con el adiestrarse pasan como propiedad en la voluntad, cesa la sensibilidad. Pero al llegarle la ocasión de tener necesidad de servirse de estas propiedades divinas que le he hecho adquirir, con paso firme y con ánimo imperturbable, se pone a ejercitarse en la ocasión que se presenta, como por ejemplo, se presenta el sufrir, entonces encuentra en ella la fuerza, la vida de sufrir. Debe rezar, encuentra en ella la vida de la oración y así todo lo demás. Según lo dice Jesús, a mí me parece así. Supongamos que yo haya recibido un don. Mientras no me decida dónde debo guardar y conservar ese don, lo miro, lo aprecio y siento una cierta sensibilidad en amar aquel don. Pero si lo conservo bajo llave, no viéndolo, más la sensibilidad cesa, pero no por esto puedo decir que el don ya no es mío. Al contrario, ciertamente es más mío porque lo hago bajo llave, porque lo tengo bajo llave, mientras el principio estaba en peligro de que me lo robaran. Jesús ha continuado. En mi voluntad todas las cosas se dan la mano entre ellas, todas se asemejan, todas están en sumo acuerdo. Así que el sufrir da su lugar al gozar y dice, he hecho mi parte en la voluntad de Dios, haz ahora la tuya. Y solo cuando Jesús lo quiera, me pondré de nuevo a obrar. El fervor dice a la frialdad, tú serás más ardiente que yo si te contentas con estar en la voluntad de mi eterno amor. Y así la oración al trabajo, el sueño en la vigilia, la enfermedad a la salud, todas las cosas entre ellas, parece que una cede su puesto a la otra para estar en acto, pero todas tienen su puesto distinto. Además, quien vive en mi voluntad, no es necesario que haga el camino para ponerse en actitud de hacer lo que yo quiero, sino que como cable eléctrico se encuentra ya en mí haciendo lo que yo quiero. Chulísimo. Pues sí. Es una lectura que hay que leerle varias veces, porque en un principio da como el Señor varias pinceladas de que ningún acto es mayor que el otro, ¿verdad? Disculpe que se me acaba de pasar la página a mí. A ver. Es decir, ningún acto es superior al otro. Para él, el Señor nos dice que cada acto tiene el mismo valor, porque verdaderamente Él nos dice que un acto hecho en su divina voluntad, lo importante no es el contenido de nuestro acto, sino el que Él ha puesto todo lo que Él es en cada acto nuestro, ¿verdad? Por eso dice que da igual un pestañeo que un caminar o que estudiar un máster, ¿no? En robótica. Por tanto, lo verdaderamente importante del acto que el Señor busca en la criatura es para que Él pueda poner todo lo que Él es en ese acto y que ese acto va a originar vidas divinas. Cuando le dice a Luisa que para hacer cualesquiera que sean las cosas tengan un solo valor, Él permite que el alma se adiestre a todas las cosas en su voluntad con santa indiferencia. Es decir, no darle protagonismo a algo en especial, dice el Señor. Si sufres, guarda en mi voluntad el sufrimiento. Si oras, guarda en mi voluntad el sufrimiento. Pero no le des protagonismo a una u otra, porque todas tienen el mismo valor. Le pone después el ejemplo con el don. Dice, supongamos que yo haya recibido un don. Dice, mientras no me decida dónde debo guardar y conservar ese don, lo miro, lo aprecio y siento una cierta sensibilidad en amar aquel don. Pero si lo conservo bajo llave, no viéndolo más, la sensibilidad cesa. Pero no por eso puedo decir que el don ya no es mío. Es decir, nosotros nos apegamos
a esas sensaciones que tenemos, por ejemplo, pues cuando hemos ido a adorar al Santísimo, nos pensamos que por el hecho de no sentir nada, estando ante Él, pues nada obtenemos. Y es que cometemos precisamente ese error. No tenemos por qué sentir. A veces todos hemos hecho, bueno, pues estoy haciendo oración y me siento como frío. No tengo ninguna sensación de paz o de serenidad. Es decir, buscamos que lo que hacemos nos aporte algo y eso es un error que cometemos. Por eso el Señor dice que o sea, no hemos de poner, digamos, nuestra intención en qué voy a obtener en esto o en aquello, ¿no? Sino que todo lo que hagamos tiene el mismo valor para Él. Y por tanto, cuando nosotros apoyamos nuestra atención en lo que sentimos, digamos que se está desvaneciendo los efectos de eso que estamos haciendo, ¿verdad? Al final se trata de que sin la voluntad de Dios se encuentra todo lo que Él es, eso nos dice, ¿no? Es como una caja en la que se contiene todo y a la vez es el motor. Le acaba diciendo, en mi voluntad todas las cosas se dan la mano entre ellas, es decir, todas las cosas son iguales. Otra cosa es que cada cosa eh, tenga una característica diferente y una función diferente, pero todas ellas tienen el mismo valor. Ninguna vale más que la otra, ni el orar ni el sufrir. Es decir, cada cosa tiene una función distinta, pero el mismo valor. Eso es un poco la conclusión que entiendo yo que el Señor nos quiere decir aquí. Dice así que el sufrir da su lugar al gozar y viceversa, el gozar al sufrir. O sea, se van digamos, concatenando los efectos de una cosa y otra. De manera que ninguna de ellas tiene más importancia que la otra. Todas ellas tienen un fin distinto. Todas ellas tienen una función distinta, igual que con las obras de la creación. Por tanto, yo me quedaría con la última frase cuando dicen, quien vive mi voluntad, si quien vive con la voluntad de Dios, no es necesario que haga el camino para ponerse en actitud de hacer lo que yo quiero, sino que como cable eléctrico se encuentra ya en mí haciendo lo que yo quiero. Es decir, si estamos en unidad con Él, no estamos haciendo su voluntad, estamos en unidad con Él haciendo lo que Él es. Todo lo que Él es pasa a formar parte nuestro y lo define como cable eléctrico. Se encuentra ya en mí haciendo lo que yo quiero. Haciendo lo que yo quiero, que es lo que hace Él. O dicho de otro modo, si yo doy vida a Dios en cada acto mío, Dios viene todo lo que Él es. Las obras de la creación, de la redención, de la santificación, todo se encuentra en ese acto. Por tanto, no hay nada que yo no pueda tener. Por tanto, no tengo nada que atesorar, porque estando Él en mí, tengo todo. Yo en mí, tú en mí. Entonces, si nos apegamos a la sensibilidad, a lo que sentimos cuando oro, cuando platico, cuando leo, me estoy quedando con una parte ínfima, infinitesimal, que es esa sensación, y estoy perdiendo vivir todo lo que Dios es. Yo para mí, a ver, ¿por qué tengo ahí duplicado? Para mí lo que Jesús está diciendo es complejo y lo veo como una liga que está acostumbrada a estirarse, ¿no? O sea, él dice como si no estoy sufriendo, pues y tú lo único que haces es sufrir, ¿por qué me quitas el sufrimiento? Y realmente no se lo quitó. No se lo quitó, lo que pasa es que ella ya se deshizo de la sensibilidad y ella reacciona, por eso no tiene turbación, reacciona igual frente al sufrimiento,
que frente al caminar, que frente al gozar, que frente al estar contenta. Entonces es como si tuviera una liga que tú sabes que tiene, que estira. Si no la estiras, eso no quiere decir que la liga no llegue a la dimensión de estirarse lo más posible. Simplemente no la estás estirando, pero la liga puede hacerlo. Es lo que le está diciendo. Tú ya lo puedes hacer. Yo ya te hice, ya logré en ti que tú estires y aflojes, estires y aflojes. Y eso ni te turbe, ni te preocupe, te mantenga siempre igual y cuando te ponga a sufrir, puedas hacerlo con toda paz y puedas gozar de mis propios bienes, puedas gozar de aquello que yo hice en mi sufrimiento junto conmigo. Entonces yo creo que es un don precioso, porque es como el don de ya nunca pare de sufrir, ¿no? El pare de sufrir real, aunque sigue sufriendo, no ha dejado de sufrir, pero es un pare de sufrir porque la persona ya entró en otra, hasta desea el sufrimiento, es lo que dice, ya desea el sufrimiento, ya no le causa, no, que le van a quitar, que le quiten, que le van a dar, que le den, que le van a cortar una pie, que se lo corten, que le van a dejar sin trabajo, que la dejen sin trabajo, o sea, no le importa ya no le importa eso, está solamente unida a Dios y si Dios permite eso, ella entra en ese torrente. Entra en ese torrente y entra en ese torrente y ese torrente y ese torrente que le permite gozar de los bienes de Dios y al mismo tiempo continuar la vida de Jesús en la tierra. Eso es lo que a mí me gusta de esta lectura, pero se me hace pues difícil porque humanamente es difícil. Pero sí, pero Dios aquí lo hace, o sea, da a entender que Él lo hizo, que ya lo hizo Es en ella. querer lo que Dios quiere. Sí, pero todavía más, congojarse porque no sufre. O sea, no sufro, no estoy sufriendo. Es que sí estás sufriendo, pero ya no te congojas por sufrir. Se apegaba ante a las sensaciones y cuando ya lo ha hecho suyo, se ha desvinculado de las sensaciones. Así es. Entonces, pues en este proceso, Luisa tiene un gran crecimiento ya, estamos hablando del libro 11, donde ya pasó por todas las virtudes, ya el Señor le hizo batallar con el diablo, ya ganó las batallas con el diablo, o sea, ya cruzó una parte muy importante para entrar en una nueva, ya estando en una nueva etapa. El 11, el cuaderno 11 o el libro 11 le hace precisamente ya entrar en una nueva etapa. Y ahora lo vamos a ver con la siguiente lectura. ¿De acuerdo? ¿Usted quiere decir algo más de esta lectura? No. Vámonos entonces a la siguiente lectura. El ofrecimiento de una víctima. Es del 11 de febrero de 1912. Continuando mi habitual estado, mi adorable Jesús se hacía ver crucificado y con un alma junto a él, la cual se ofrecía víctima a Jesús, y Jesús le ha dicho: hija mía, te acepto como víctima del dolor. Todo lo que puedas sufrir, lo sufrirás como si estuvieras conmigo en la cruz. Y con tus sufrimientos me consolarás. Muchas veces se te escapa esto de consolarme con tus sufrimientos. Debes saber que yo fui víctima y hostia pacífica, y así también tú. No te quiero víctima oprimida, sino pacífica y alegre. Un corderito, esto y tu balar. Esto es tus oraciones, tus sufrimientos, tus obras servirán para endulzar mis amargas llagas. Y esta es una de las... Sí. Parece mentira que una lectura tan corta en contenido tenga tanta enjundia, ¿no? Porque nos da a conocer el Señor, en primer lugar, que el sufrimiento que Él padece para nuestra redención es un sufrimiento buscado. Es un sufrimiento que, yo no sé, he desaparecido ahí. ¿Se me escucha bien, Cecilia? Sí, yo lo escucho perfectamente. Lo que pasa es que como que se fue la señal y luego regresó. La imagen, yo no sé, la menos mi imagen no la veo. Yo sí lo veo perfectamente.
Entonces no hay problema. Bien, decía que esto es un texto, un texto que me parece crucial en tan poco lo que nos está diciendo el Señor, ¿no? Eh, el Señor nos está diciendo que hemos de adoptar la misma cualidad, o sea, lo esencial es en que imitemos a Dios, a Jesús en este caso. Y nos da a conocer aquí que Él, cuando sufre, es un sufrimiento buscado. Él diseña el sufrimiento de su pasión y lo diseña precisamente para poder pagar al Padre Eterno por tal amalgama de pecados que hemos cometido. Y que ese sufrimiento Él no solamente lo acepta, sino que Él mismo se lo autoimpone porque es el medio para pagar al Padre nuestros pecados. El Señor, desde que va al Padre Eterno y desencarna, ya no dispone de la humanidad con la que padeció. Y el Señor quiere continuar reparando al Padre Eterno, quiere continuar reparar al Padre Eterno. El Señor ahora nos dice que seamos almas víctimas, es decir, que Él pueda disponer de nuestra humanidad para que, al igual que Él era Dios y hombre verdadero, tenía esa doble naturaleza humana y divina, la parte humana ya no dispone de ella, está glorificada. Y por tanto, anda buscando almas que quieran postularse como víctima para que el Señor pueda venir lo que Él es en espíritu y nosotros servirle de vehículo para que Él pueda seguir padeciendo y pueda sentirse consolado. Le dice a Luisa a lo largo de todo el libro de la Pasión: mira lo que yo hago para que lo hagas tú conmigo, en unidad con Él. Y aquí le dice: hija mía, te acepto como víctima del dolor. Todo lo que puedas sufrir, lo sufrirás como si estuvieras conmigo en la cruz. Es decir, qué enseñanza tan importante es el saber que cuando tengo un sufrimiento, si lo uno a Jesús, empiezo a producir los mismos efectos junto a Él de redención. Tanto es así que el Señor, aunque pueda sonar herejía, pero lo dice Él, dice que nos convertimos con Él en corredentores. Qué gran diferencia hay cuando tengo un sufrimiento y lo sufro en solitario, desvinculándome de Dios, incluso a veces culpándolo, que no solamente no estoy produciendo ningún efecto salvífico para el resto de las almas, sino que estoy yendo en contra de la voluntad de Dios. Cualquier sufrimiento que tenga, desde que no es querido por mí, ni lo uno a Él, para que Él con este sufrimiento pueda liberar almas de la condenación, no solamente estoy perdiendo de liberar almas de la condenación, sino que estoy yendo en contra de su voluntad porque no estoy queriendo lo que Él quiere para mí. Y esta es una enseñanza extraordinaria. Dice: con tus sufrimientos me consolarás. Muchas veces se te escapa esto: consolarme con tus sufrimientos. Qué importante es esto. En Getsemaní, en el libro de Cielo, nos dice el Señor que el mayor sufrimiento no fue el físico, sino la soledad. En el libro de Alma Niña nos ha recordado desde el principio, prácticamente en cada dos pasajes, nos recordaba que lo que Él quería era compañía, que se sentía solo. El Señor quiere nuestra compañía. No quiere ser observador de nuestra vida, quiere ser actor, quiere participar, quiere que sepamos que Él, siendo espíritu, precisa de la humanidad nuestra como vehículo para cumplir esa doble función que cumplió cuando estuvo encarnado. Estuvo valiéndose de la humanidad
para sufrir, porque era el medio de poder redimir a la criatura. Y hoy lo que nos pide es que conozcamos este hecho, para que nuestros sufrimientos, lejos de separarnos de ellos, los tomemos como una gracia muy grande que va a servir para liberar alma de la condenación cuando nos unimos a Él en la cruz. Estaremos dándole a Jesús el medio necesario para que Él siga liberando almas de la condenación. Y automáticamente estaremos siendo compañía en el dolor a nuestro Señor, porque no olvidemos, en Dios no hay tiempo. No pensemos que la pasión fue, la pasión está siendo. En Dios ya sabemos que no hay pasado, que no hay futuro, que es un presente continuo, que el acto único de Dios está en constancia y que por tanto la pasión está siendo. El Señor sigue estando en Getsemaní, sigue estando en el Gólgota, sigue estando en cualquiera de los momentos desde que Él fue engendrado como hombre, sigue estando esto en acto. Esto es lo que nos permite unirnos a Él en cada momento para hacerlo compañía. No debemos escatimar en esto. Sigue estando solo allá en Getsemaní. Quiere que estemos con Él, quiere que lo acompañemos, y especialmente cuando sufrimos, precisamente porque se va a valer de ese sufrimiento para cumplir su objetivo, para el que vino aquí, liberarnos de la condenación a través del sufrimiento. No te quiero víctima oprimida, sino pacífica y alegre, como Él fue, como un corderito dócil y tu balar. Esto es, tus oraciones, tus sufrimientos, tus obras, todo servirá para endulzar mis amargas llagas. ¿Queremos reparar a Jesús? ¿Qué mejor medio que hacerle compañía y compartir con Él los sufrimientos que Él tiene? ¿Qué mejor reparación puede ser esa? Así que me parece, Cecilia, que es una lectura esencial para aprender, para comprender y sobre todo para vivir. Que aprendamos a vivir en unidad con el Señor, especialmente cuando tenemos padecimientos, porque de ahí dará mucho fruto. A mí lo que me gusta mucho es que dice que muchas veces los sufrimientos, con tus sufrimientos me consolarás y muchas veces se te escapa esto de consolarme. Entonces hay que decírselo. Cuando esté pasando un mal momento, decir, te consuelo con este sufrimiento, te consuelo. Contigo quiero estar y te consuelo en con este sufrimiento que te entrego por completo. Y yo creo que eso es muy importante, porque de esa manera nos convertimos en hostias pacíficas, alegres, ¿verdad? Y nosotros podemos consolar a Jesús con esas oraciones, nuestros sufrimientos, nuestras obras que endulzan sus amargas llagas. Entonces, esto es muy importante, ¿no? O sea, de ahora en adelante, el Señor nos pide, te acepto como víctima del dolor, donde ofrezco mis sufrimientos para consolar a Jesús. Muy bien, si quieres, seguimos la siguiente y con eso terminamos el día de Sí, hoy. ok. La siguiente es la lectura del cuaderno 11 o libro 11, las 5 de febrero 18 de 1912. Como quien vive la vida de Jesús puede decir que su vida ha terminado. Esto muchas veces lo hemos dicho. Uh-huh. Encontrándome en mi habitual estado, mi siempre y todo amable Jesús ha venido y me ha dicho, hija mía, todo lo que haces por mí, aún un respiro, entra en mí como prenda de tu amor por mí, y yo en correspondencia te doy mis prendas de amor. Así que el alma puede decir, yo vivo de las prendas que me da mi amado Jesús. Después ha agregado, hija amada mía, viviendo tú de mi vida, se puede decir que tu vida ha terminado, que no vives más. Así que no viviendo más tú, sino yo en ti, todo lo que te hacen, agradable o desagradable,
yo lo recibo como hecho propiamente a mí. Y esto lo puedes comprender porque ante eso que te hacen, agradable o desagradable, tú no sientes nada. Esto significa que debe ser otro quien siente ese gusto o ese disgusto. ¿Y quién otro lo puede sentir sino yo que vivo en ti y que te amo tanto, tanto? Pues Sí, aquí acaba. parece, parece una interpretación eh, vaga. No lo dice San Pablo. Dice, ya no soy quien vive yo, es Cristo quien vive en mí. Pero es que ahora damos un paso más, porque en San Pablo todavía no conocían este don de dones. Ahora no solamente Cristo vive en mí, sino que ya no es un observador, ya no está solo. Dice Pablo, dice, somos templos del Espíritu Santo. Ya, Es, pero es es como la que era correspondencia, ¿no? Es como la correspondencia. Tú le das todo para consolarlo y entonces él recibe todo lo que te hacen agradable o desagradable y lo sufre él. que ya dice él que el vivir la divina voluntad es un intercambio de vida. Es decir, yo en ti, tú en mí. Y el Señor cuando verdaderamente le dejamos, le permitimos que participe, no solamente que sea un observador de lo que hago, ¿verdad? Cuando dejo de pedirle que me ayude a esto o lo otro y lo que le estoy diciendo es que participe de cada acto, viene Él, todo lo que Él es. Y automáticamente el protagonismo lo toma la divinidad en el acto de la criatura. Esa fusión que se produce de la criatura con el creador lleva a cabo precisamente el que todo aquello que nos hacen se lo están haciendo a él. Es más, llega a decir la Luisa en una lectura que no recuerdo ahora que somos los paragolpes, que cada vez que nos hacen algo le estamos a él paralizando que vaya dirigido a él ese golpe. Se vale de nosotros, nos pone como medio para que cualquier acto que nos esté generando sufrimiento, angustia, malestar, algo que siempre rechazamos, sepamos que va dirigido a él. Entonces, estamos convirtiéndonos en paragolpes del Señor. Le estamos evitando golpes al Señor. Alguno podrá pensar, pero vamos a ver, pero ¿cómo si la criatura y el creador están unidas y la criatura recibe del exterior actos que le originan dolor, es al mismo Dios al que le están haciendo daño? Del mismo modo que cuando vemos que alguien está haciendo mal, no debería de juzgarlo, debería de compadecerme porque está Dios, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, está padeciendo en esa persona que está haciendo esa barbaridad, viendo en el sentido inverso. Aquel que vemos que está disparando a los niños en los colegios, como estas barbaridades estamos viendo, automáticamente nos sale el enjuiciamiento, ¿verdad? Desde el punto de vista humano, racional, dando el paso que Dios quiere que demos en el ámbito de la divina voluntad, lo que deberíamos de ver en esta persona que está llevando a cabo esta barbaridad. Deberíamos de compadecernos del padecimiento de nuestro Señor que está teniendo en esa criatura. No olvidemos que siendo templos del Espíritu Santo, cualquier acto que hacemos está el mismo Dios padeciéndolo si es un acto reprobable o un acto de caridad. Él lo está apreciando y valorando. Luego nos convertimos en uno con Él. Entonces, mucho cuidado cuando empezamos a hacer cosas que no debemos hacer, cuando miro donde lo debo, Porque lo cuando está enjuicio lo sufriendo que no él, debo. porque lo está sufriendo él. Está sufriendo Él. Híjole, Qué importante. está fuertísimo. O sea, lo que le hacen a Luisa, se lo hacen a él, bueno o malo.
Si le hacen bueno, Así se lo es. hacen a él. Si le hacen malo, se lo hacen a él. Entonces, la capacidad que tiene ella para responder frente a lo bueno o lo malo es infinita porque ya Jesús vive en ella. Y por eso ella parece como muy impávida, ¿no? O sea, tranquila, le hacen o no le hacen. Y ella parece, sí, porque quien está aguantando acá atrás soy yo. En pocas palabras. Estamos hablando de un paso decisivo. Estamos hablando, hay que entender que cuesta digerir todo esto porque tenemos una formación religiosa, ¿verdad? Lo que se ha dado en llamar hasta la redención, ¿no? Sí, Y ahora que el Señor nos empieza a explicar esto que muchas veces hemos hablado y hemos leído todos, ¿verdad?, del catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Cuando escuchamos personas que hablan si esto está aprobado por la Iglesia o demás, hemos de decir que el Evangelio está anunciándonos ya y el propio libro del Antiguo Testamento, ya en Génesis, quien tenga alguna duda de la veracidad de lo que el Señor nos transmite en el libro de cielo, debe de acudir al libro de Génesis, debe de acudir para que pueda conocer quién era Adán y que era Adán para Dios y que Dios creó a Adán para vivir en unidad con el hombre, y que eso se rompió por el pecado y que ahora tenemos que recuperar aquello que perdió Adán. Importante recordar esto cuando se empieza a enjuiciar si esto es de la Iglesia, si no. Por favor, acudamos al Antiguo Testamento. Compaginémoslo también con muchas lecturas de San Juan que nos dice, cuando dice, yo en él, perdón, tú en mí, yo en él, para que todos seamos uno contigo. Quiere volver el Señor a integrarnos a esa unidad que perdió Adán. Y qué importante es que repasemos el numeral 521 del Catecismo de la Iglesia Católica, cuando el Señor nos impone una obligación que es imitarlo, cuando nos dice, debemos de repetir en nosotros los estados y misterios de Jesús. Debemos de repetir en nosotros. Debemos, como obligación, repetir lo que Él hizo, los estados de Jesús y los misterios de Jesús en la vida humana como hombre y en la vida divina como ser divino espiritual que es. Grabémonos esto a fuego en el sentido de que empezaremos a encontrar sentido a todo lo que vamos leyendo en el libro del cielo. Nos están enseñando a cómo repetir lo que el catecismo nos dice. Debemos repetir en nosotros los estados y misterios. ¿Cómo? Pues hoy es un ejemplo importante en esta lectura, con el sufrimiento. Eso es repetir, un modo de repetir en nosotros los estados y misterios de Jesús, que con el propio sufrimiento, uniéndonos con Él, el Señor, nosotros repetimos con Él lo que Él estaba haciendo en la pasión y se vuelve a repetir exactamente esto mismo, porque en Él el tiempo no existe y el sufrimiento que tengo yo ahora, uniéndolo con Él lo está utilizando del mismo modo que cuando Él lo padeció para seguir redimiendo, liberando almas de la condenación. muy bien. Y pues lo que mucho nos ha dicho el doctor Tomasini, ¿no? Cuando la persona ya vive la vida en Jesús, hay ese intercambio de vida, se puede decir que su vida ha terminado. Ya no vive más esa persona, sino que es Jesús el que vive en esa persona. Y por eso todo lo agradable o desagradable lo recibe como propio. Y por eso ya puede estar de una manera pues muy serena, ¿no? Ante lo que le hacen, porque el que lo recibe es Jesús. Es muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Porque es muy fuerte, porque Jesús es ahí el pararrayos. Uno aparece como pararrayos, pero no, porque el que recibe el golpe final es Jesús. Es Jesús. Aunque la persona haya donado su vida, ¿no? Ya no vive su propia vida, vive la de Jesús. Pero Pero es que también está padeciéndolo en quien origina el daño. sí, no, es que está muy fuerte. O sea, el que origina el daño y además el daño que te hacen a ti. Y entonces, como tú ya participas de él, tú permaneces como él en su pasión, inalterable.
como una roca, como dice la palabra de Dios en el Salmo, ¿no? Como una roca a la que le tiraban golpes y todo, y la roca era una roca, ¿no? Parecía que no sufría. ¿Está Hay que usted ahí? irlo digiriendo poco a poco porque es inconmensurable y es lógico que cueste, que al principio, ¿verdad? Ujú. Pero hemos de empezar a dar ese paso definitivo, porque al final lo que quiere nosotros, que recuperemos lo que perdió Adán, y que es un proceso que hemos de empezar a discernir y a digerir. Y Así es. ayuda muchísimo el saber que en Dios no hay tiempo, porque hay veces la mente racional nos juega malas pasadas, ¿verdad? Ujú. Porque nos preguntamos, pero ¿cómo puedo yo unirme a Jesús en la cruz? Eso fue hace miles de años, ¿no? Sí, es que en Dios no hay tiempo. ¿Cuánto nos ayuda esto, la mente racional, a reeducar la mente racional para que la mente racional piense a digerir que en Dios no hay tiempo y que somos dos realidades? Somos una criatura dotada de un cuerpo humano, pero también somos una criatura que viene con el alma y que ese alma está en otra dimensión, que es la dimensión divina, en el que no hay tiempo. Luego, tenemos una doble perspectiva, la del tiempo porque somos un cuerpo humano que se rige por el tiempo convencional y que hay un alma que es el que es eterno y que ese alma se desenvuelve, se relaciona en el plano divino, en el plano espiritual, en el plano del no tiempo. Y por tanto, este es el motivo por el cual podemos seguir uniéndonos a Jesús en el Gólgota, en el vientre, en el seno virginal de la Madre Santísima, porque en el plano espiritual está siendo todo, está ocurriendo todo. Tengamos esto en cuenta y nos va a ayudar muchísimo a poder ir digiriendo adelante en las lecturas siguientes cuál es la explicación del por qué puedo y debo estar uniéndome a Jesús de forma constante en cada momento de mi vida, en su plano, en el plano espiritual. Demos el salto, empecemos a dejar lo externo, porque lo externo va a morir antes o después, va a quedarse aquí todo. El mar, la luna, los bienes materiales, todo lo que es aprehensible por los sentidos, esto va a desaparecer. Donde vamos a integrarnos cuando desencarnemos va a ser en otro plano. Empecemos a invertir nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra intención en el plano de lo eterno, en el plano donde mora el alma. Así es. Muy bien, aquí nos quedamos para el día de hoy. Agradecerles a todos el haber estado con nosotros y estaremos intercambiando con ustedes estas lecturas entre el comienzo del libro del cielo, el 1, el cuaderno 1 y el 11, y nos vamos a ir intercalando. Muy bien, está muy bien. Entonces, pues despedimos de ustedes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Jesús. Y Gracias a ustedes. nos ponemos en contacto en nuestros celulares. Muchas gracias. Buen fin de semana. Que Dios lo bendiga. Hasta luego.